Hola, nuevamente estamos aquí con ustedes y con este interesante tema del empleo de insulina en el paciente diabético y tenemos con nosotros a la doctora Aurora Alcántara. Aurora, ¿cuántos tipos de insulina hay en el mercado? Sí, pues te voy a hablar un poquito de los tipos de insulina, pero antes quiero volver atrás, ¿verdad? Cuando estaba señalando sobre que la insulina muchas veces es tan necesaria como que podíamos ver niños bien caquéticos. En pantalla pueden ver el primer niño que recibió insulina. Este era un niño que tenía ya 2, 3 años y no pesaba más de 15 libras. Este niño, una vez se le administra la insulina por primera vez cuando se desarrolla en el año 1923, se ve como este niño duplica su peso en los próximos 2 meses, confirmando de que cuando es necesaria la insulina, tenemos que administrarla. La insulina, el vehículo que tiene la glucosa para entrar en la célula, y la célula se nutre de glucosa. Si la célula no tiene glucosa, el cuerpo va a entrar en un estado que nosotros conocemos como caquexia, donde va a perder peso el paciente. Y eso lo vemos muchas veces en los pacientes diabéticos que tienen ya una diabetes avanzada, que están muy descontrolados y están perdiendo peso. Están entrando en un estado de inanición porque la célula no está recibiendo la glucosa necesaria. Una vez suministramos la insulina necesaria, corregimos la entrada de glucosa en el torrente, la célula se alimenta de nuevo y el paciente gana peso nuevamente. La insulina del pasado era una insulina de cerdo, de res, que tenía sus problemas. No era una insulina tan efectiva como la de hoy en día y era una insulina que creaba mucha alergia. Los pacientes referían muchas veces problemas alérgicos a ella y muchos pacientes relacionaban el uso de insulina a problemas metabólicos y de complicaciones. Por ejemplo, recordaban quizás a un tío que tenía una amputación, que se había quedado ciego, y pensaban que ese tío usaba insulina y que la insulina era la responsable de que su tío desarrollara esa complicación. Y obviamente ya sabemos que es la complicación, la ceguera y la amputación consecuencia del descontrol de ese paciente, que si se hubiera utilizado insulina temprano en el paciente y de forma efectiva, hubiéramos podido prevenir esas complicaciones. Así que hoy en día tenemos varias insulinas y eso lo podemos ver en pantalla. Insulina de acción corta, insulinas de acción intermedia e insulinas de acción prolongada. Y en el pasado teníamos insulinas humanas y hoy en día ya tenemos insulinas recombinadas. Y recombinada quiere decir que se ha hecho ciertos cambios en las moléculas de esta insulina para hacer cosas que queríamos lograr con ella. Insulinas que funcionaran más rápidos en el caso de las insulinas análogas de acción corta, como son el Novolog, como son la Humalog y la Apidra. Insulinas que cuando se hizo un cambio en la conformación, ¿verdad?, de esa molécula, se logra que cuando se inyecte, y eso también lo vemos en la pantalla, esa insulina que formaba muchos cristalitos y que tenía que dividirse esos cristalitos en unos cristalitos más sencillos para que pudiera absorberse y pasar al torrente sanguíneo, ahora se puede hacer de una manera más rápida y efectiva. De manera que ya la insulina análoga que se ha logrado hacer, en media hora podemos ver un efecto de esa insulina. Comienza 15 minutos, media hora vemos efecto, a la 1 hora, hora y media ya tiene su pico de acción, que era importante porque queríamos controlar al paciente cuando el paciente comía. La insulina regular, que es la insulina humana que teníamos anteriormente, pues esta insulina tarda 1 hora en comenzar el efecto, 2, 3 horas para que pueda hacer su pico. Cuando ya el paciente había comido antes, no teníamos un buen control postprandial. Teníamos también insulinas intermedias como la NPH, todavía la tenemos. Pero esta insulina tiene un problema. Esta insulina tiene un pico de acción que va a ser más o menos a las 8 horas. Tarda, como les dije, como 2 horas en hacer ese efecto y el efecto no dura 24 horas. Así que entre 18 horas más o menos, 12, 18 horas, va a perder efectividad. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente se inyectó por la mañana y cree que va a estar bien todo el día y no lo va a hacer porque ya a la hora de la cena y a la hora de la noche ya no tiene esa insulina funcional en su cuerpo. Así que entonces vienen insulinas nuevas, insulinas de acción prolongada, que son las que conocemos como las insulinas basales. Y estas insulinas basales, entonces hicieron también ciertos cambios en esas moléculas para que se fueran absorbiendo lentamente a través del tejido adiposo hacia el torrente sanguíneo y el efecto entonces pueda durar 24 horas. De manera que el paciente puede inyectarte esta insulina y tener esa insulina de base por 24 horas. No quiere decir que esta insulina le cubre el momento de las comidas.
¿Por qué? Porque esta es la insulina de base, es lo que nosotros necesitamos para mantener nuestro azúcar en control siempre y cuando no estemos ingiriendo comida. Cuando comemos, necesitamos una liberación de insulina de acción rápida y ahí entran entonces las de acción rápida, las análogas. Cuando el paciente va a comer, entonces se inyecta esa insulina análoga para cubrir el momento de esa comida. Luego en la noche ya se había inyectado o en la mañana la insulina basal, que era la que iba a mantener ese azúcar en control. Y entonces vienen las premezclas. Las premezclas, que son premezclas de insulina de acción intermedia con insulina de acción rápida. Las premezclas antiguas, la 70-30 Humulin, la 70-30 Novolin, las premezclas nuevas, que son las insulinas Novoloc Mix 70-30, Humalog Mix 75-25. ¿Qué quiere decir esos dos números? Quieren decir el % de insulina intermedia y el % de insulina de acción rápida. Si es 70-30, tiene 70% de insulina intermedia y 30% de insulina de acción rápida. Si es 75-25, tiene 75% de intermedia, 25% de acción rápida. 50-50, 50% de una, 50% de la otra. Importante, no se pueden intercambiar. Si yo te recete a ti, Efraín, Humalog Mix 75-25 en la mañana y en la tarde, y tu vecino tiene Humalog y te dice que como a ti se te acabó ya el tope de tus medicamentos, te va a regalar su Humalog. No puedes aceptar la Humalog de tu vecino porque esa era una insulina de acción corta y la tuya es una insulina premezclada que tiene acción corta y acción rápida. ¿Y eso ocurre en la práctica? Definitivamente, muy común. Muy común porque a los pacientes se les acaba la insulina. Ahora, por ejemplo, que están entrando en lo que se llama el hoyo de la dona, es que los pacientes de Medicare se quedan sin dinero para comprar medicamentos, pues entonces empiezan a aceptar regalos del vecino o de quien sea, de otras insulinas que no son las insulinas que su médico le está prescribiendo. Y muchas veces decimos, ¿por qué tenemos que prescribir una insulina nueva que es más cara si antes las insulinas eran más baratas? Ahí está básicamente la diferencia que expliqué anteriormente de cómo se cambió la conformación de la molécula buscando un resultado. Buscábamos una insulina que funcionara más rápido que la que teníamos en el pasado. Buscábamos insulina que durara más como base que la que teníamos en el pasado. Y esto obviamente llevó a unos estudios, unos costos, y de ahí entonces viene que las nuevas insulinas definitivamente son más costosas que las insulinas que teníamos en el pasado. Y buscábamos también una insulina que no produjera tanto efecto, tanto episodio de hipoglucemia. Porque el problema de hipoglucemia en el paciente diabético es serio. O sea, si el paciente se pone más insulina o utiliza una insulina como las insulinas antiguas que provocaban más episodios de hipoglucemia, que era su gran problema y los pacientes no lo querían. Y yo los entiendo, porque yo he visto pacientes definitivamente que tienen el conocimiento. Es la barrera más común. O sea, me preguntaste ahorita sobre qué puede pasar con la insulina. Pues básicamente el problema más importante es hipoglucemia. De hecho, entonces el paciente que utiliza insulina es un paciente que tiene que estar bien orientado de cómo reconocer esos síntomas que mencionamos anteriormente y qué hacer cuando los tiene, ¿verdad? Si el paciente tiene síntomas de la hipoglucemia, tiene que recurrir a tomar una carga de glucosa que puede ser en forma de tableta, que puede ser en forma de jugo, refresco regular, hacer una merienda y verificar su azúcar de nuevo para asegurarse que ya volvió a control. No como muchas veces hacen, tiene el azúcar baja y llaman al 911, pero nadie le administra nada en lo que llega a emergencia o deciden llevarlo a emergencia. Si el paciente está alerta, él puede ir tomar la carga de glucosa. Si el paciente está con el estado sensorial alterado, el familiar que esté más cercano le debe administrar entonces el jugo o el refresco, que es inicialmente lo líquido, lo que le va a funcionar mejor, y luego entonces darle su merienda adicional. Y si el paciente realmente ya no tiene mucho sensorio activo, entonces pues se le debe administrar glucagón. Vienen productos que se administran debajo de la lengua con spray, vienen las tabletas que se pueden... Viene gel. Todo paciente diabético debe tener las tabletas de azúcar, de glucosa, o debe tener el spray o el gel, porque si el paciente está sin conocimiento, no se le debe dar nada por la boca porque puede aspirar. Ahora, si el paciente puede tragar, pues entonces lo que usamos es el jugo, porque es el que más rápido le va a subir el azúcar. Ahí la fruta no lo sube tan rápido como el jugo. Así que ahí le echamos azúcar al jugo y se lo damos, que le suba el azúcar, porque no importa, porque queremos que le suba. Si lo subió a 300, pues después bregamos con ese problema. Pero ahí en esa emergencia de hipoglucemia, que es lo que más miedo le tenemos nosotros, y a lo que más miedo yo le tengo también,
y le tiene el paciente es al bajón de azúcar porque es peligroso. Un paciente que va guiando, le baja el azúcar, pierde el conocimiento, puede chocar, puede provocar otros accidentes y pueden ocurrir otras cosas. De hecho, en los pacientes que tienen muchos episodios de hipoglucemia, se les prohíbe guiar en algunos sitios. Es algo muy importante que le limita la capacidad que tiene ese paciente de ganarse la vida, porque si su vida es guiando un taxi, guiando un camión, pues ya no puede guiar taxi ni camión si tiene si usa insulina. De acuerdo a los pilotos, por ejemplo. Los pilotos, por ejemplo. O sea, no, esas son leyes que estableció el gobierno federal para proteger la vida de las personas, las otras personas y la vida de la persona que hay. Pero es bien importante que nosotros entendamos que el paciente diabético que se comienza en insulina no es que nosotros lo estemos castigando. Exacto. Es que nosotros queremos usar el mejor medicamento para ese paciente. Le estamos dando una insulina basal que es más cara. No es que nosotros pues tengamos acciones con la compañía que produce el medicamento, es que la mejor insulina actualmente en el mercado es la basal, porque esa está actuando todo el día. Claro, no corta los picos como tú dijiste, y para cortar los picos le demos la insulina y acción corta. Amigos, hemos llegado al final de esta parte del programa de Alerta Diabetes. No se olviden de visitar nuestra página de internet en centrodiabetespr.com o nuestro canal YouTube, y les invito a que nos sintonicen en nuestro próximo programa.